tu presencia. Él se hubiera alegrado con la muerte de Saúl, podría haber dividido el pueblo, pero el pueblo vio que él estaba consternado y llorando por Saúl y Jonatán, y esto le hizo bien al pueblo. Fue rey sobre Judá a los 30 años, un paralelo con David. David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la unidad de su pueblo. La iglesia primitiva era una. En Jerusalén habían 12 apóstoles. Cada apóstol no tenía una iglesia. 12 apóstoles, pero una iglesia. Los líderes eran uno. La iglesia se extendió por muchas naciones y ciudades, y en cada ciudad los apóstoles fundaban una iglesia. La iglesia no es el salón de reuniones. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Los apóstoles tenían claro cuál era la voluntad de Dios. Cuando en Corinto había una amenaza de división, Pablo, que era el apóstol responsable por la ciudad de Corinto, urgente mandó una epístola diciendo: oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Acaso está dividido Cristo? Y les reprendió duramente, porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otros: yo soy de Cristo. 4 partidos había en la ciudad, en la iglesia de Corinto. Se podían producir 4 iglesias diferentes en la ciudad. Y Pablo mandó urgente la epístola diciendo: imposible. Ustedes son carnales, son niños, hay entre ustedes envidias y celos y contiendas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es un apóstol, porque si fuera un apóstol podría haber en cada ciudad varias iglesias, una sobre Pablo, otra sobre Pedro, otra sobre Apolos y otra sobre otro apóstol, o sobre los que dicen que están en Cristo. Pero Pablo dice: el fundamento es uno, es Cristo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Son servidores. No puede cada uno edificar su iglesia. La iglesia no es del apóstol, la iglesia es de Cristo Jesús. Amén. Ellos tenían muy clara la visión. Cuando en Éfeso, otra ciudad, había una amenaza de división entre gentiles y judíos, raíces étnicas ancestrales, Pablo urgente manda la epístola a los Efesios diciendo: imposible. La pared intermedia de separación entre gentiles y judíos, Cristo la destruyó con su muerte y hizo de ambos un solo pueblo, un solo cuerpo. Amén. Nunca más se le ocurrió a nadie en los primeros siglos dividirse, porque Jesús lo había enseñado. Había orado en Juan 17 que todos sean uno. Y los apóstoles con claridad habían enseñado la unidad de la iglesia, que en cada ciudad tenía que tener la expresión de ser un solo pueblo, una sola familia, un solo pastorado en cada ciudad. Amén. La primera división oficial de la iglesia cristiana fue después de 1000 años de los apóstoles. En el año 1054, qué bien habían enseñado que durante 1000 años no hubo divisiones fundamentales y oficiales. Pero en el 1054 se produce la primera división, el cisma entre Oriente y Occidente. Y se estructuran las iglesias ortodoxas, que se llaman hoy como iglesias nacionales, y las iglesias de Occidente bajo lo que se conoce la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Las iglesias occidentales, orientales se estructuran con una estructura nacional. Tenemos la iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega, ortodoxa armenia, ortodoxa árabe, y así. En cambio, las iglesias de Occidente se nuclean bajo un solo obispo universal, llamándose Iglesia Católica Romana. Pero esa división fue más bien a nivel de cúpula, a nivel de estructura, pero no llegó a las bases, porque en Occidente estaban las iglesias católicas y en Oriente las iglesias ortodoxas. La división actual que tenemos del cristianismo, tantas denominaciones, tantos nombres, tantas divisiones, apenas data de unos 500 años. Cuando comienza la Reforma, y si Lutero pudo romper con Roma, porque no estaba de acuerdo, y creo que tenía razón, porque Roma se había apartado totalmente de la enseñanza bíblica. Así que surgió después otro que podía romper con Lutero, y surgió otro que podía disentir con el que disentía de Lutero, y surgió otro que podía disentir con el que disentía, con el que disentía con Lutero, y surgió otro que disentía con el que disentía, con el que disentía, y ahí tenemos la consecuencia. Hoy vivimos en un momento histórico trascendental. Escucha bien. De la Reforma hasta aquí, la historia triste de la Iglesia es historia de divisiones y más divisiones, líneas divergentes. Cada cual puede levantarse y fundar su propia iglesia, su propia denominación, su propia misión y hacer la obra de Dios, y Dios bendice y todo va bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto los siglos de nuestra ignorancia, manda ahora a todos los pastores en todas las ciudades del mundo que se arrepientan. No somos responsables directamente de la división existente. La hemos heredado, pero somos responsables en nuestra generación de no perpetuar las divisiones heredadas. Amén. Estamos en un momento histórico trascendental, donde las líneas divergentes tienen que quebrarse hacia líneas convergentes. Amén. Hasta que todos lleguemos a ser uno, como Jesús le pidió al Padre. David en su generación unió al pueblo de Dios y mantuvo la unidad hasta el fin de sus días. Y creo, hermanos, históricamente que tenemos mucho de paralelo con David. En todas partes del mundo, Dios en este derramamiento del Espíritu no solo está hablando sobre la restauración del culto a Dios, no solo está hablando sobre la restauración del Evangelio del Reino, Dios está hablando sobre la unidad de la Iglesia. En nuestro país, en Argentina, hay 3.000 denominaciones evangélicas. Las autoridades del gobierno están confundidos, no nos entienden. Y dicen directamente a ustedes, ¿quién los entiende? Cada vez hay más grupos y más denominaciones, y ustedes dicen que son uno, pero que son diferentes, y confusión. Jesús ora, Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Amén. Que tú me has enviado.
Algunos dicen, hermano, qué lindo, en el cielo todos vamos a ser uno. Amén, el cielo va a ser muy lindo. Vamos a ser uno. Pero tengo una mejor noticia para darle. Vamos a ser uno aquí en la tierra. Amén. Al diablo no le gusta escuchar esto, pero lo decimos delante de las narices de Satanás. Satanás, vamos a recuperar la unidad del pueblo de Dios en la tierra. Amén. Porque Dios se ha determinado reunir todo en Cristo Jesús. Tengo una buena noticia para darles. En Argentina hay un espíritu de unidad que está creciendo de una forma maravillosa. Todavía